esta comunicación y esta iteración persona-máquina, nosotros lo queremos llevar a un nivel de tratamiento del diálogo un poco más avanzado. Estamos planificando una serie de actividades que nosotros le llamamos juegos, recogemos la información y se puede procesar posteriormente. La idea es que pueda haber un especialista que pueda llevar un control sobre una persona mayor y luego la otra finalidad es la asistencia a esa persona mayor en tareas cotidianas. La hipótesis de partida era evaluar si existe alguna correlación entre la soledad con la empatía, la resiliencia o el propósito en la vida. A la vez que se les pasa el cuestionario, se registra con una pulsera el pulso, la actividad eléctrica de la piel y la temperatura. Si fuéramos capaces de tener biomarcadores en un fluido biológico muy accesible, sangre o saliva, específicos y selectivos de la enfermedad de Alzheimer cuando todavía las personas no tienen síntomas, podríamos ser más capaces aún de cambiar la trayectoria de ese envejecimiento y continuar durante más años con un envejecimiento normal. En este proyecto lo que pretendemos aislar son partículas que vienen exactamente del cerebro y que está anunciando una enfermedad, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. The idea is to use Wi-Fi technology because everywhere we have Wi-Fi access points, and to use that to monitor elderly people. If we can get the breathing rate and the heart rate from these two parameters, we can infer other parameters more important to the doctor. It's possible even to detect emotional states of the people. En este proyecto queremos establecer qué aspectos de la variabilidad de la marcha pueden predecir de manera más significativa el deterioro cognitivo. En nuestro programa de entrenamiento no solamente vamos a registrar parámetros cinemáticos, biomecánicos asociados a la marcha, queremos ver la relación que tienen con otros indicadores de salud. La idea es activar los recuerdos de las experiencias de las personas mayores que utilizan esta aplicación mediante vídeos de bailes, refranes, etc. Y entonces lo que hace la aplicación es analizar la cara de la persona mayor y analizar el sentimiento de la persona mayor. Poder poner una terapia de reminiscencia dentro de una aplicación en los centros de día o incluso en casa es una ventaja significativa. Llevamos ya años investigando lo que la comunidad y el elemento de vínculos comunitarios puede aportar para mitigar esa sensación de fragilidad que va unida a los fenómenos tanto de soledad como de no generación de esos vínculos. Pero pocas veces somos capaces de detectar esa situación de fragilidad. El proyecto te ayuda a generar una comunidad de referencia, a encontrarte con personas que tal vez están en una situación parecida a la que puedas estar tú y que puedas ir compartiendo espacios, porque está demostrado que el ir compartiendo espacios y generando vínculos ayuda a superar esas situaciones. No todo el oído, pero justamente el grupito de células que permite que oigamos que son células altísimamente especializadas, son de ese grupo de células que no somos capaces de renovar, de reponer. Por esto es la enfermedad más prevalente asociada al envejecimiento. Nosotros queremos comprender cómo oímos y también cómo nos quedamos sordos, para identificar posibles sitios donde podríamos actuar para evitar que esa pérdida auditiva se produzca o para prevenirla. La aplicación del Globo VR se concibió desde el punto de vista de intentar mejorar la calidad de vida emocional de las personas. Una primera fase que ha sido de investigación pura y dura. La segunda fase consistió en la toma de datos, que luego serán procesadas por un software específico para obtener un modelo tridimensional. Y por último, la última fase es la de construir una cesta de un globo aerostático que no solo sirva para darle un poquito más de realismo, sino también que sirviese como elemento tranquilizador para las personas mayores. El problema con el adulto mayor es que hay que prescribir un ejercicio físico muy acorde a sus condiciones. Entonces nosotros vamos orientados a ese grupo poblacional, que es un grupo amplio, y que si no se interviene en esa fase, que es la fase de fragilidad y prefragilidad, seguro
va a desembocar en una discapacidad y una dependencia. Y luego hay una parte de biomarcadores, en la que tenemos una analítica bastante completa, en la que pretendemos ver si a través de parámetros periféricos en sangre podemos ver el efecto que tiene el ejercicio físico en el adulto mayor.